antes de una fecha que es vital para el mundo de la política y la sociedad, porque hay una instancia obligatoria, una primaria, el 13, el 9 hay otra, que como venimos abordando nosotros este tema con las distintas expresiones que van a tratar de conducir ATE, siempre voy al mismo punto: cuanto más dividido está un gremio, mejor para cualquier patronal. Es el ABC de cualquier aprendizaje que no tiene que ver con la izquierda, sino comprender el sistema y el funcionamiento. Bueno, vamos a charlar con Lombardía y con Romina, personas que nos conocemos hace tantos años. ¿Cómo se llega a esta instancia con 5 listas? Es decir, ¿qué ves como primera lectura de lo que está pasando? Que podría decir, qué bueno que haya participación, sí, pero al mismo tiempo, ¿por qué tan lejos la unidad? Como primera pregunta, reflexión. Y segundo, que la conducción se parte, si la Verde tiene como 3 alternativas, ¿no? Sí, sí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, gracias primero. Sí, gracias por la invitación. Sí, en realidad fue un poco inesperado que hubiera todas estas rupturas ahí, más en las conducciones. Creo que algunas tienen que ver con lineamientos político-partidarios y ahí no hubo... entiendo que hubo como diferencias en cuanto a dónde se ubicaba cada uno. Y sí, llamó la atención. La Verde creo que se partió como a último momento. No conozco los motivos reales, no voy a hablar de agrupaciones que respeto, obviamente, porque son parte de los trabajadores también y compañeros con los que nos compartimos también. Ahora, ustedes son una opción, como siempre ha sido te completo, la Verde y Blanca sí se viene presentando como Verde y Blanca, y a nivel nacional responden a otro lineamiento también dentro de lo que son las conducciones de ATE, que es más histórica si se quiere, ¿no? Dentro de ATE ha estado ya esa división. Así que bueno, nosotros venimos ya hace muchos años también presentando. No, claro, hay toda una historia de ustedes, ¿no? En participación. Sí. Vos sabés que hay una palabra que estoy utilizando mucho porque hago notas electorales políticas, batacazo, ¿no? Sí. Viste que el mundo es algoritmo, no pensamos un carajo, pero una palabra puede ser la síntesis de todo. Sí. Yo agarro la palabra y trato de hacer un desarrollo, pero ¿puede haber un batacazo? Y nosotros tenemos, ¿el 9 de agosto? Sí, nosotros tenemos buenas expectativas, un poco porque en principio a nosotros nos conocen y respetan nuestra trayectoria. Así como nosotros respetamos a las otras fuerzas porque son parte de los compañeros con los que convivimos, creemos que tenemos respeto. Cuando recorremos y charlamos con compañeros sabemos que nos respetan. La elección va más allá de eso, porque una cosa es que te respete, otra cosa después cómo se desarrolla esa elección, y en el mundo gremial eso es bastante complejo, digamos. Entonces algunos tienen ciertas fidelidades por una razón o por otra, pero nosotros frente a eso lo que proponemos es una política distinta respecto de cómo hay que estar en un gremio. Nos parece que hay que tener un mayor acercamiento a los trabajadores, que tiene que haber, que el gremio tiene que ir más hacia los lugares de trabajo, a debatir y estar con los trabajadores. Eso no ocurre tanto, sí ocurre en estas etapas, digamos. A nosotros no nos queda alternativa porque mientras trabajamos no podemos y no tenemos tampoco la legalidad, digamos, de ir a un trabajo, presentarlo, porque no conduce, el que conduce tiene que hacerlo. Eso ha faltado, y ha faltado ya por muchos años. Las conducciones de nuestro gremio tienen muchos años, así como nosotros tenemos muchos años. Así que se fueron alejando no solamente de la base, sino que ni escuchan la base, sería así. Y no se escucha porque hay medios, o sea, hay, digamos, instrumentos de acercamiento. Vos cómo te acercás, no es que es solamente estar cerca, sino que vos vas a debates, vos vas a las asambleas, vos haces plenarios. Nosotros deberíamos conocernos entre todos. Hay una ley, Quique. Por eso, bueno, hay una ley. Lo que costó conseguir esa ley para los municipales. Tal cual. No, yo estuve en La Plata ese día. Lo cagaron a trompada al Cholo García ese día. Mirá que era el peronista que llegaba. Lo cagaron a palo ese día. Bueno, se consiguió la ley, se hizo una movilización acá en el gobierno de Festa para que se homologue esa ley, algo que no ocurrió en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y a veces yo me sorprendo de que muchos desconocen la ley. Tal cual. Sí, ¿no? Bueno, es una herramienta. Pero, no es la única, pero es una herramienta. También eso tiene que ver con la falta de información. ¿Qué leyes tenemos? ¿Qué derechos tenemos? Yo creo que hoy lo que hay que discutir mucho es lo que el mundo del trabajo y las transformaciones que ha tenido en contra de los trabajadores. Hoy
en algunos lugares podemos decir que se hace infraestructura, Sí. innegable. ¿Viste? Sí. El hospital han hecho ampliaciones, vos vas y hay muchas salitas que están muy lindas, yo ahora estoy visitando más y las veo y me sorprende todo eso. Todo eso se ha hecho sobre las cosas, o sea, el trabajo sobre las cosas, sobre la infraestructura, no toda, pero en muchos casos se hace, sabemos que hay muchos déficits, Sí, claro. las escuelas, bueno, podríamos, pero yo digo, sobre los trabajadores, no, todo lo contrario. Hoy se nutre, Qué buen punto, ¿eh? Y sí, porque es eso lo que nosotros estamos laburando mucho con el tema de las becas, pero la precarización se instaló y no se volvió nunca para no se avanzó ¿Vos sabés más. qué dijo Facundo Moyano? Dijo, la derecha intentó una reforma y llovieron las piedras Claro. en el Congreso, ¿no? Claro. Era una reforma, era la previsionaria, y después vemos si nos da el cuerpo, el gobierno de Macri, para una reforma laboral. Pero dijo, también es por izquierda, y es esto lo que estás diciendo vos. Sí, sí. La precarización, que era el plan momentáneo, vino para no solamente quedarse, sino para ser un sujeto de cambio. Eso es lo que pasó. Y mira, hay una cosa que tiene que ver, ¿qué hay detrás de eso? Y A lo que ver. hay detrás de eso es el disciplinamiento. Porque las personas que están en una situación de precarización están muy debilitadas y tienen mucho temor. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, en el hospital, que son los datos que yo más puedo hablar, digamos, Sí. porque provengo de ahí, Sí. hay más de 500, te diría 586, pero no te quiero macañar con la cifra puntual. Trabajadores en esa condición. Dentro de esos trabajadores no es que vos si tenés una beca, son todos becados, no, tenés, bueno, los plan vacunate, tenés 3 o 4 tipos de beca, y hay una cuestión ahí que también tiene que estar reñida con la ley, porque la Constitución te dice igual trabajo, igual remuneración. Sí, claro. Entonces, vos tenés enfermeros que están laburando en la misma condición y haciendo la misma tarea, que ganan, pero el 100% menos lo que gana este otro trabajador que hace lo mismo, digamos. Y eso también lleva a disputas entre los propios trabajadores. O por ahí hay algún trabajador, yo me decía un compañero que tiene una beca y gana más que yo y te da la puta. Bueno, viste, es terrible. O sea, hay una transformación ahí adentro que empezó en los 90, que vos conocés todos los debates que hemos tenido. Me acuerdo de los debates en el aula magna. Tal cual, terrible. La pelea de ustedes para que no haya tantas becas, pero yo creo que tiene un enorme valor esta charla que estoy teniendo con vos, y ahora Sí. vamos a hablar con la compañera, porque hay algo que la política permitió. Tal cual. Esto no es un efecto climático, ¿eh? No. Esto fue una decisión política. Es una Lo decisión. terrible es Sí. que no se ponga en discusión. Sí, Ojalá tal que esta discusión que vos traes, Sí. que yo hace tiempo la pregono, sea el caldo de cultivo para entender cuál es la función que se le está asignando al trabajador y a la trabajadora. Tal cual, sí, sí. Y ¿No? yo te digo algo más, que es un objetivo que trasciende, digamos, va más allá, es más trascendente que la elección en sí misma. Nosotros estamos claro. trabajando Sí, sí. con eso. Coincido. De que la opinión pública esté al tanto de esto. Empezamos a discutir, bueno, ustedes creo que estuvieron, compañeros, haciendo un semaforazo, Sí. e iniciamos un petitorio, marchamos a la municipalidad, estamos haciendo una iniciativa que en un punto apuesta a que esos compañeros también tomen conciencia de esa realidad. Y todos estos compañeros, aparte de tener salarios bajos, como tiene la mayoría de los trabajadores, pero aún peor, ¿no? No tienen derechos elementales. O sea, hay gente que no se va a jubilar, hay gente que no cobra aguinaldo, hay gente que por ahí hay un feriado y dice no, porque los becados no. Y además están desinformados, porque precarios hay de todos lados. ¿Sí? Por ejemplo, en educación están los artículos 13. Sí. Ellos no saben que tienen los mismos derechos que la ley 10430. ¿Vos te Por acordás ejemplo, cuando discutíamos lo que significaba la flexibilización laboral, no? Claro, tal cual. Bueno, la ley Pero que esta no es la consolidación. La ley que no se aprobó en la práctica Pero por eso. funciona. Es eso, uno de los ejes. Sí, yo te diría que hay dos ejes para discutir Sí. en esto de lo gremial. Claro. Uno es el gremio que queremos, con esa participación más activa, que se abra. No sé, yo creo que el que gane quien gane, tiene que hacer una apertura. Nosotros hemos sido siempre electos en Junta Interna y no teníamos ninguna participación, no nos llegaba información, nunca jamás nos llegaban recursos. Nosotros nos movilizamos a La Plata y tenemos que juntar guita haciendo rifa, haciendo cualquier cosa. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque no es que afecta a un grupo, no es que afecta a una agrupación, afecta a los trabajadores. Y el gremio es de los trabajadores, ahí somos todos compañeros, ahí no hay diferencias. Por abajo hay unidad. Quizás la otra discusión no se salde,
pero por abajo no, porque nosotros mañana tenés que ir a laburar y estás con tus compañeros con la problemática esa. Eso se ve mucho cuando vos sos delegado, porque vos tenés que resolver problemas todos los días de situaciones terribles, algunas, de cotidianas, ¿viste? Algunas que te sobrepasan, otras que las podés resolver. Entonces, el gremio tiene que estar ahí, apoyando. No importa si el que ganó acá no te pertenece, no, porque en la elección se acabó el color. Decime por qué no hubo una lista de unidad de la izquierda. Yo creo, mira, de eso dos cuestiones. Primero, que me parece muy importante, y esto lo digo para general, a mí me parece que hay que ser muy respetuoso de las decisiones de todas las agrupaciones, porque en izquierda no hay, hoy por hoy en general, no hay unidad, hay internas, hay... No, cada vez más izquierda te diría. Por eso, entonces hay, qué sé yo, a la vista tenemos 3, etcétera. Sí. Pero, digamos, esas decisiones creo que están en el marco de debates que se dan los compañeros hacia adentro, digamos, ¿no? Yo creo que no son decisiones unilaterales, qué sé yo. En nuestro caso, debatimos un montón de cuestiones y vemos qué diferencias, qué acuerdos, sobre qué haces acuerdos, si son acuerdos programáticos. Y después, si el acuerdo que vos haces tiene proyección, porque vos tenés después la responsabilidad de ponerte al frente de algo. Y si vos te pones al frente de algo y esos acuerdos no son sólidos, no durás nada. Y mucho menos vas a durar si vos no tenés una estructura, un poder. Cuando hay desigualdad en esas relaciones, a veces es más riesgoso. ¿Por qué? Porque si esa desigualdad, la desigualdad me refiero a la desigualdad en relaciones de poder. Si vos tenés que hacer acuerdos, ponerle con una estructura muy fuerte, no teniéndola, eso supone que tenés que tener cosas muy sólidas armadas para que después no se frustre. Porque no es una frustración tuya, es la frustración de un montón de compañeros que te votaron con una expectativa por lo que dijiste, pero que después no lo pudiste llevar a cabo porque el acuerdo es muy endeble. Clarísimo. ¿Entiendes? Lo que vengo planteando con las otras propuestas es que cuando termine este año, es decir, los 4 años de Mariel Fernández, los municipales habrán perdido el 70% de su poder adquisitivo. Mucho más de lo que perdieron con Macri, ya que por lo general los parámetros o las comparaciones son necesarias, más que degradar lo que ya se degrada, es de qué manera se le habla al trabajador y a la trabajadora para que recupere la mística y que la precarización, que decía Lombardía, no sea un instrumento de disciplinamiento y además de destrucción de la conciencia de clase, que es lo otro que tampoco se discute, ¿no? Pero bueno, te escucho. Sí. Bueno, un buen plan sería empezar por tener asambleas entre los trabajadores y trabajadoras para vernos que no estamos solas, solos, sino que estamos todos transitando, no solamente los municipales, sino en líneas generales, todos los laburantes del Estado estamos muy abajo. No, patronato ni siquiera te pregunto porque Patronato ni preguntes porque ya conocés. Sí, lo conozco. Y es terrible. Es tremendo. Es tremendo lo que tremendo. pasa. Se hace un trabajo muy importante que no tiene lugar ni la importancia, digamos, dentro del desarrollo de una política pública y así tampoco hacia los laburantes, ¿no? Hacia las trabajadoras sociales. Para vos la clave es recuperar memoria de asamblea. Es encontrarse, porque en ese encontrarnos empieza a salir, que a mí me pasa esto, que hacemos con lo otro, y ahí te vas como, vas recuperando ese ser colectivo y a recuperar también esa memoria histórica, porque cada cosa que hacemos la hacemos junto con otros siempre y es como por ese camino. Si no hay encuentro entre los laburantes, por más que vayan representantes, dirigentes a hablar con fulano, con mengano, es como que no está el lugar de protagonismo, y sin ese protagonismo, sin ese poder popular, digamos, de la base, ese sentirme parte, me aleja, digamos, de esa lucha, ¿no? Y ahí me encierra, y me encierran las redes, y me encierra, ¿no? En todo esto que nos propone, nos encapsulan. Claro, ¿no? claro. Es por ese lado, no hay otra fórmula para nosotros. A mí me parece que lo otro que ha tomado mucho más impulso, vigor y consolidación es que las estructuras gremiales se volvieron partidarias de los partidos políticos. Sí, eso es terrible también, y eso genera esta debilidad. Yo creo que ahí también se explica la desmovilización o el disciplinamiento que decía Lombardía. Claro que sí. ¿No? Particularmente en el patronato lo vimos clarito cuando el gremio firmó que nos saquen una bonificación por tarea especial. El gremio avaló que no haya concursos, avaló que se modifique el régimen de 30 a 40 horas,
que eso es un golpe para toda la clase, porque ahora todos quienes ingresan al patronato ingresan en un régimen de 40 horas, ¿no? Se perdió un régimen de 30 horas. Todo eso por iniciativa del gobierno de la provincia y por anuencia del sindicato, a espalda de las trabajadoras. Entonces, todo eso precariza aún más la vida de las trabajadoras y son pérdidas históricas, o sea, pasan como si nada porque somos un sector chiquito, porque la población con la que trabajamos tampoco es, digamos, no sirve mucho para campañas, ¿no? Para nada, no tiene una visibilidad que realmente requiere y pasa desapercibido, pero se vienen llevando adelante políticas que retroceden muchísimo. Muy de derecha, te lo voy a decir yo. Sí, no quería decir de derecha. No, porque además la política es de derecha. Sí, la política concreta, puede estar no con lo el que se plasma. ropaje que quiera, pero a ver, es una cuestión de seriedad. Si nosotros decimos que Milei es lo que dice y lo que quiere hacer, lo cual es aberrante, por lo menos para mí, pero hay un sector que lo quiere. Si un gobierno vestido de popular le arranca durante 4 años 70% del poder salarial a un trabajador y trabajadora municipal, ¿cómo lo tengo que llamar? Sí, es terrible, es terrible. Sí, por lo menos yo no puedo decir, bueno, habría que ver. Es más, esto que contaba el patronato, es decir, profundizó el ajuste y desmantelamiento que hizo Vidal. Exactamente. Entonces, si no le ponemos las palabras apropiadas, es muy difícil que el que está abajo, que la padece, pueda referenciarse con la dirigencia, que es algo que yo respetuosamente le planteo, porque abajo se está discutiendo que la violencia laboral se instaló, que las mujeres no pueden hablar demasiado y si son filmadas en una asamblea, es una locura. Sí, totalmente. Y eso no aparece ahora en las charlas que estamos teniendo, y tomo lo que decía Lombardía, que termine la elección, pero después que se consolide el gremio que en algún momento fue. Pues si no, las patronales avanzan y pueden sacar el mejor spot del mundo. Ahora los laburantes están siendo castigados, hombres y mujeres, perdiendo aquellos derechos que conquistaron otros y dejando de lado la historia. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Por qué creen que pueden, le voy a preguntar lo que le pregunté a él, el batacazo? Porque yo creo que hay una desmovilización, hay una pérdida de referencialidad del trabajador con las dirigencias, pero están, yo creo, deseosos mucho de decir, a ver, ¿quién nos convoca para que ese fuego de abajo queme? Bueno, esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es esta, abrir el sindicato, que el sindicato realmente, digamos, transite un proceso democrático y de participación, porque sin los laburantes haciéndose del sindicato, no hay sindicato, digamos, ¿no? Una dirigencia escindida absolutamente de lo que pasa en los lugares de trabajo, de las necesidades y de esta apertura, digamos, de ir, porque esa apertura implica que nos apropiemos de cómo resolver lo que nos está pasando y al mismo tiempo de ir haciendo procesos junto con otros compas que vayan andando ese camino, digamos, porque, o sea, pasan las gestiones y tiene que haber nuevos compañeros, nuevos trabajadores, nuevas trabajadoras que encaren estas luchas, porque si no pasa esto de ir perdiendo, y bueno, el problema grave que tenemos es esto de un sindicato que responde absolutamente a las necesidades de los gobiernos, haciendo oídos sordos, pero oídos sordos como nunca vimos. ¿Vos pensás que la conducción de ATE ha sido eso? Te hablo de ATE local, ¿no? De Moreno. Sí, totalmente. Y luego se lo hemos planteado, particularmente con las cuestiones que atravesamos en el patronato, se lo hemos planteado a la conducción del gremio. Ustedes nos dicen inorgánicas a nosotras, pero a nosotras le estamos diciendo que inorgánico es la dirección provincial que está firmando a espaldas nuestras sobre nuestras condiciones de trabajo. Pues nosotras vamos a poner el lomo en el laburo. Entonces no pueden modificar nuestras condiciones de trabajo ustedes con el gobierno y nosotras somos las que vamos a laburar. Entonces, digamos... la última, Romy, perspectiva de género. Es algo que se habla mucho y que realmente... Fíjate que ni siquiera llegué a la formulación, pero... Porque tiene que ver con las imposturas para mí, ¿no? Esto, hay perspectiva de género. Bueno, yo quiero ver en la práctica cómo se aplica una perspectiva de género. Sí, yo diría que ¿qué sororidad hay? Hay que elaborar mucho la perspectiva de género. Nosotros llevamos 10 años del femicidio de Laura Iglesias, nuestra compañera,
Y la política pública en el patronato sigue siendo la misma, y el presidente del patronato es el esposo de la ministra de Género de la Nación, que renunció, que es Elizabeth Gómez Alcorta, Sí. pero nunca se llevó adelante una planificación con perspectiva de género para las trabajadoras, pese a que tenemos una compañera violada y asesinada en nuestra historia. Sí, sí. Entonces, me parece que hay como, se ha aprendido mucho, hay un piso porque, volviendo por ahí en algunas cuestiones, ¿no? Dale, dale. Hace un tiempo atrás, veíamos como que la violencia no estaba tan puesta en cuestión como ahora, ¿no? Hay como Sí. algunos planteos que históricamente no se tomaban, y que hay como toda burocracia, hay un aprendizaje del decir, pero el hacer es otra cosa, y se ve todos los días en los lugares que habitamos, se ve, yo no me gusta la palabra sororidad, llego en la solidaridad, ¿no? Ahí está. En ese apoyo de otras compañeras, bueno, en todo eso vemos los cambios reales, ¿no? Las frases, las formaciones por arriba, la decisión de lo que digo, de lo que hago, y eso no, digamos, ¿no? Como que falta es el hacer, el poder hacer en lo concreto, en lo cotidiano, en ese laburito de hormiga que en muchos lugares se han hecho y que, bueno, falta, en algunos otros lugares falta mucho, pero bueno, nos falta toda la sociedad en realidad, ¿eh? No es una cosa, digamos, que se acota solamente al sindicato ni a una agrupación, sino que falta un laburo general de la sociedad. Les agradezco.